Muy bien. Y, a ver, Fernando del Águila, ¿qué sabemos de Fernando del Águila? No nos queda nadie más. El señor Jesús Reyes. Ajá, cerramos acá. Y ahora sí. Bien, yo quería conversar con ustedes, quería tener un coloquio bonito, porque esta es la última sesión correspondiente a este ciclo, ¿ya? Entonces, en la próxima sesión se van a subir los trabajos finales. Ah, sí, para asombrarse. En la próxima sesión vamos a tomar el llamado examen final. Que no va a ser, bueno, en realidad va a ser un examen, vamos a examinar el grado de avance que ustedes han tenido en sus trabajos de investigación. Entonces van a subirme todo, ¿ya? Voy a abrir ahí una carpeta en el aula virtual a fin de que puedan ustedes subir todo. Así que en esta sesión lo que me interesaría sería básicamente tener una interacción con aquellas personas que no he podido revisar, por diversas razones, no nos ha dado el tiempo, no han estado presentes, etcétera, y a fin de poderles ver de qué manera las apoyamos. Recuerden que tesis eh, no es un trabajo memorístico que hay que hacer, ni mucho menos, no, sino que fundamentalmente es seleccionar adecuadamente las variables que vamos a tomar en consideración, uno, y dos, la manera en que a través del pensamiento crítico vamos a hacer arborescentes ambas variables para ver los puntos en común y determinar si están relacionadas o no. ¿Ok? Bien. Eh, Preguntas. Vamos a dividir esta sección en tres partes. La primera va a ser un bloque de preguntas generales, a fin de que podamos esclarecer nuestros pensamientos. No hay pregunta mala, así que están en libertad de poder hacerlas. Algo que nos permita orientarnos, porque en este trabajo es, como les decía durante el primer día, como las olas del mar, donde vamos a tener un punto de inicio y vamos a poder avanzar. Pero ese avance va a ser sujeto de un análisis nuevamente y en la medida en que encontremos un elemento diferenciador, regresamos nuevamente para reestructurar ese camino. ¿Ya? Entonces, eh, concluyendo prácticamente, un trabajo de investigación científica, como es la tesis, implica la construcción de un edificio, implica la construcción de un rascacielos de conocimiento, razón por la cual hay que ser sumamente humildes para ir construyéndolo desde las bases paulatinamente. Existen en el proyecto de tesis, que es el proyecto o la gran intención que nosotros tenemos para poder alcanzar la tesis, existen cuatro focos, digamos. El primero es el planteamiento del problema, en el cual nosotros identificamos cuál es el fenómeno que vamos a estudiar, qué características tiene ese fenómeno. Y para ello, en el planteamiento, habíamos dicho que vamos a ver cuáles son las condiciones generales, a marco de un contexto, de un marco de referencia, cuáles son las condiciones en que opera normalmente la institución. ¿Cuándo podemos nosotros decir que esta está desarrollando ventajas competitivas o que está en un franco crecimiento y que todo está muy bien? Posteriormente, ¿cuáles son las anomalías que nosotros solemos apreciar y que nos van a conducir a definir el problema? Cuando nosotros definimos el problema, estamos viendo ahí cuál es la situación que nos está llevando hacia abajo, es decir, a una entropía o a un descenso de la competitividad, de la productividad, de la calidad, de la satisfacción laboral, es decir, de todos los indicadores. ¿Qué características está presentando este fenómeno o problema? ¿Cómo incide sobre la organización? O sea, ¿qué consecuencias podemos nosotros derivar que influyen sobre la organización? ¿En qué momento del tiempo? ¿Con qué fenómenos concurrentes? Y ahí es donde nosotros apreciamos las variables contextuales, si es que hay varias, o la variable contextual cuando hay una sola. Esa variable contextual suele ser externa, pero puede agravar la condición del problema sobre las organizaciones similares. Luego planteamos cuál es nuestro efecto deseado, qué quisiéramos nosotros, cómo recuperamos la salud empresarial. Y para ello tomamos un tratamiento, estrategia o solución planteada, que va a incorporar toda una gama de soluciones para resolver el problema y alcanzar el efecto deseado. Esta lógica de investigación, que es una investigación mínima, la vamos a presentar en la forma de las burbujas, en la forma de un telegrama y en la forma también de un planteamiento organizado de nuestras ideas. Ya cuando estemos en la fase de la tesis, examinaremos el mismo problema desde otras perspectivas. Examinaremos el problema desde una perspectiva, digamos, sociocultural. Un ejemplo, nuestro amigo Elon Musk, muy lleno de ilusiones, compró Twitter. La compró y la tuvo ahí.
entró físicamente a saludar a todos los trabajadores y uy, lo ovacionaron espectacularmente. Uy, sí, era el hombre que se presentaba en programas de televisión y que había adquirido Twitter para salvar la democracia, la libertad y todas las banderas de la independencia. Excelente. Él recorrió, él vio a cómo, qué cantidad de entusiastas trabajadores tenía, repartió besitos lindos entre todas las chicas y en la madrugada, a los 2 días de haber evaluado todo, decidió el despido de más de 3.000 trabajadores. Ya ustedes se pueden imaginar, ¿no? X, Y, Z, culebrita, 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 y todo lo que le dijeron los trabajadores. La realidad es que él, desde su punto de vista, tranquilamente estaba reemplazando trabajadores por robots que podían ser manejados desde una plataforma digital, desde una central, eh, tal vez por un equipo muy reducido de especialistas. Y bueno, todo iba a funcionar con mayor precisión y mejor. Pero había una secuela en esto de acá. Más de 3.000 trabajadores fuera son más de 3.000 familias que se van a quedar en el aire, que va a ocasionar una serie de secuelas sociales. Por eso decimos, a un problema pueden haber aspectos socioculturales derivados, como la sustitución tecnológica y el despido. Lo hemos visto desde la era de la revolución industrial, lo hemos visto cuando el Fordismo trató, o sea, Henry Ford y por supuesto la producción en masa buscaron desplazar mano de obra y lo lograron. Por supuesto, perfeccionando los procesos productivos desde la perspectiva tecnológica. Pero la arista social, socioeconómica, sociodemográfica, sociocultural, estaba ahí, con todas sus secuelas, que podía generar vandalismo, que podía generar terrorismo, que podía generar una serie de cosas. Entonces, cuando hablamos nosotros de una problemática y hablamos de la derivación sociocultural, estamos hablando de esta cosita, ¿ya? De todas esas secuelas. Como también podríamos estar examinando la variable tecnológica para ver en qué medida la tecnología ha contribuido a incrementar la eficiencia, la calidad y a disminuir también el sistema de costos, de modo tal que pueda hacer a la organización mucho más competitiva frente a las otras. Ahí analizamos esa línea, esa derivación, y lo vemos también a través de estadísticas oficiales que puedan respaldar los cambios que ahí se dan. Y así por el estilo, ¿no? Con una perspectiva jurídico-legal, con una perspectiva política, como la que en estos momentos tiene el señor Donald Trump en los Estados Unidos, con una perspectiva eh, económica propiamente, una perspectiva financiera, una perspectiva que va a alcanzar transformaciones completas de mercados, como son dentro de los mercados financieros el mercado de bonos, el mercado de activos, el mercado monetario, el mercado de las divisas físicas y también de las ciberdivisas, que en estos momentos han alcanzado un punto histórico. Por ejemplo, en la mañana, eh, una moneda virtual, el Bitcoin, alcanzó niveles extraordinarios y se felicitaban todos, ¿no? Entonces, así por el estilo, ¿ya? Pero ya entraremos en ese tipo de análisis más adelante. Ahora, solamente tenemos que tener en claro en el planteamiento del problema el cómo se da en condiciones normales, cuáles son las causas o origen de la problemática, cuál es el problema, naturaleza, interacción entre los componentes del problema, interfaces que puedan estar gravitadas por cierto tipo de intereses, siempre una coma al costado en el sentido de los stakeholders y la manera en que están operando sobre esta. ¿Por qué todo esto? Y de ahí, por supuesto, ¿no? Las consecuencias, la variable principal contextual, el efecto deseado y el tratamiento o variable independiente. Eh, Todo esto para que nosotros tengamos una noción de cuál es el ámbito al que nos estamos metiendo, porque la realidad es compleja. Siempre la realidad es compleja y conviene ir aproximándonos a ella, perfeccionando nuestros conocimientos cada vez más y nos vamos a encontrar con diversos niveles de análisis. Pero tenemos que conocerla para poder identificar los elementos centrales y ejercitar nuestro pensamiento crítico. ¿Ya? Eh, por supuesto, las bases fundamentales en las cuales nos vamos a justificar la necesidad del trabajo van a ser tres. La justificación teórica, donde básicamente vamos a enfocarnos en cuáles van a ser las teorías que vamos a desarrollar en el marco teórico, ¿ya? Tanto para variable independiente como para variable dependiente. Perdón. Luego de ahí, la justificación práctica. Y en la justificación práctica vamos a examinar los diversos colectivos que se pueden beneficiar de nuestra investigación. En primer lugar, los colectivos pertenecientes a los tipos de empresas que están siendo analizados. Segundo, el nivel de impacto que puedan tener en la sociedad al beneficiarse de los productos o servicios que producen las empresas. Tercero, los gobiernos que plantean las reglas de juego. Cuarto, los competidores y así sucesivamente para ver quiénes se van a beneficiar de la investigación, fuera de la propia academia. ¿Ok? Bien. De ahí la justificación metodológica. Y la justificación metodológica lo que nos dice es
¿qué tipo de investigación vamos a realizar? Vamos a realizar una investigación de tipo exploratoria, cualitativa o cuantitativa. Exploratoria cuando no tenemos muchos elementos y comenzamos a buscar y a hurgar hasta tener ciertos tipos de convencimientos que nos lleven a hacer algunas afirmaciones que nos permitan describir y explicar el fenómeno en estudio. Hay una película interesante que yo se lo recomiendo y si quieren pueden ver también en YouTube. ¿Se acuerdan ustedes de este protagonista que hizo de Batman? ¿Sí? Christian Bale, Sí, sí, ¿se acuerdan? Él tiene una película donde, ya, él tiene una película donde él actúa como haciendo el papel en la vida real de un médico que le gustaban las finanzas y que descubrió que tenía grandes habilidades financieras. Estudió el mercado, dicho sea de paso, creó su propia agencia para analizar los bonos y las acciones que habían en aquellos tiempos. La película se titula La Gran Apuesta y él se da cuenta cómo todo el sistema financiero estaba lleno de elementos y de calificaciones que no respondían a la realidad. Es decir, The Big Short. Ah, muy bien, don Héctor. Perfecto. ¿Así se llama en inglés? sí, profe, se llama Invier la película. Bueno, Muy ok. buena, muy buena. Sí, The Big muy Short. buena. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a poder darse cuenta de cómo se mezcla la investigación cualitativa con la investigación cuantitativa. Cuando realmente se van al campo a verificar si las personas estaban viviendo en aquellas viviendas, si estaban pagando puntualmente, etcétera, etcétera. ¿No? Levantan su perfil de trabajo de campo, lo llevan a gabinete, constatan con los corredores de bolsa, que dicho sea de paso son geniales. ¿No? En fin, disparate y medio. Pero esa película es muy buena. Y quienes no lo entiendan, hay otra que se llama Trabajo Confidencial. Y esa película es con Matt Damon, muy buena, en la cual él mismo agarra el micrófono y se lanza a preguntar a los personajes en vivo y en directo qué fue lo que pasó con la gran burbuja inmobiliaria. E inicia su correlato en Islandia, etcétera, ¿no? O sea, ustedes van a poder disfrutar, claro que está más orientado a las finanzas, ¿no? Pero para que vean ustedes la sensibilidad del mercado financiero que cuando reventó la burbuja impactó a todo el mundo. ¿Ok? ¿Quién quiere ver una caricatura? Bueno, ¿se acuerdan de las travesuras de Dick y Jane con el actor de la máscara? Jim Carrey. Y que, Jim ¿cómo? Carrey. Jim Carrey, Ajá. exactamente. Donde él sale, ¿no? Despedido y entonces, quiere asaltar una gasolinera, etcétera, ¿no? Pero ya vienen los relatos de que él salía de, vinculando a la última gran compañía que fue la que cayó, Enron, una compañía espectacularmente grande y que estaba jugando también con acciones de este tipo, ¿no? Bueno, eso es una caricatura básicamente. Pero hay un documental muy interesante que habla de la negociación de Paulson, quien fue secretario del Tesoro y que hizo la renegociación con JP Morgan porque los bancos de inversión se iban a caer. Y con eso se caía todo el mundo y el sistema financiero y se caía el dólar y se acababa la hegemonía. Entonces hicieron un crédito puente espectacular del que se beneficiaron, por supuesto, los presidentes ejecutivos. Hay una parejita muy interesante que ha hecho varias obras y que es reconocido también en el mundo entero. Alvin y Heidi Toffler. Alvin Toffler, recordarán ustedes, el autor de Las Tres Olas, ¿no? El autor también de La Tercera Ola, el autor de La Era del Cambio del Poder, el autor de La Doctrina del Shock. No, La Doctrina del Shock es Naomi con... Sí. No, ahí sí he tenido una pequeña desliz. Pero vean, todos ellos nos hablan acerca de ese periodo y la manera en que se llevaron. Eh, las investigaciones, ahí es lo interesante, es verdaderamente muy interesante. Ok, entonces, volviendo a nuestro punto, tenemos el planteamiento del problema, tenemos la justificación, vienen los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, y, no, perdón, he hablado de las preguntas, no, Se no, quedó, profesor, en la No, justificación práctica. Está explicando justificación práctica. ya, justificación práctica ya lo expliqué en términos de los colectivos, Así es. de quienes se van a beneficiar, ¿no? Y la justificación metodológica, que es la aplicación del método científico, que en nuestro caso utilizamos la 080 y utilizamos una serie de eh, herramientas que nos pueden ayudar, herramientas de observación, herramientas de experimentación, o sea, los diversos tipos de observación para lo que es observación cualitativa, los diversos tipos o arquetipos de experimentación, los preexperimentales, los cuasi experimentales, cuando hacemos algunos arreglos ahí en la etapa inicial, y cómo es que los vamos planteando en un diseño de investigación. De ahí, un punto muy importante son las preguntas de investigación, la formulación del problema, que se da, por supuesto, antes de la justificación. Y en las preguntas de investigación buscamos relacionar para encontrar después en el paralelismo que se tiene entre preguntas de investigación, objetivos de investigación e hipótesis de investigación, lo correspondiente a la variable independiente fraccionada, a la variable independiente que ha sido
previamente descompuesta en los elementos centrales, manteniendo la variable dependiente, o también podemos nosotros fraccionar la dependiente y establecer nexos que después vamos a tener que probar. Sí, a ver, Almenábar, Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. profesor Profesor, Almenábar. quería Sí, consultarle, precisamente usted ha planteado al inicio, ¿no? Que son 4 pilares en cuanto al desarrollo de la tesis, y bueno, está ajá. en el tercer, en la tercera fase, que son los objetivos, pero quería consultarle, la pregunta de la investigación, ¿se podría, o sea, calza conjuntamente con los objetivos o también podría ser dentro de la problemática, del planteamiento de problemas? Porque también he visto en tesis que cuando desarrollan el planteamiento de problema, también plantean las preguntas, ¿no? ¿Dónde podría calzar mejor? Claro, o sea, después de la descripción del problema, de la llamada descripción del problema, Sí, con todos sus acápites, como hemos visto, ¿no? Cómo funciona bien, cuál es el nivel de anomalías, el claro. problema, las consecuencias, la variable contextual, el efecto deseado y el tratamiento. Después de ello, viene formulación del problema. Claro, Y en la formulación del problema viene el problema principal y los problemas derivados, o también el problema general y los problemas específicos. así es. Ya, profesor, ¿Ya? gracias. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, establecemos la vinculación entre la variable independiente y la variable dependiente, o sea, entre la variable tratamiento y la variable efecto deseado. Y para ello, vuelvo a repetirles, como la variable independiente se manipula, en el momento que nosotros la fraccionamos, en esos momentos nosotros también podríamos colocarle, si queremos complicar un poquito esto, gradientes, que significan pesos, que significan cantidades, y que van a tener probablemente un efecto o no sobre la variable dependiente. ¿Ya? Si yo quisiera hacer un ejemplo, y se los he puesto, me parece, anteriormente, un ejemplo de gradiente. Yo tengo sed, soy un sujeto de investigación, tengo sed. Entonces quiero relacionar el nivel de atención con el nivel de satisfacción. El nivel de atención me trae en un vasito de agua. ¿Me va a satisfacer al reducir la sed? Probablemente moje mi boca, pero no más. Si me traen una jarra de agua helada, existen mayores probabilidades de que elimine la sed y por lo tanto suba mi nivel de satisfacción. Pero si me traen un bidón de estos de agua helada de San Luis o San Mateo, entonces yo puedo tomar la cantidad de agua que yo quiera ahí y por supuesto el nivel de satisfacción puede estar garantizado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió el término del juego de las gradientes? Por eso decimos, la variable independiente se manipula, pero la variable dependiente constata. Y en este caso está constatando el nivel de satisfacción que yo tengo al ingerir el agua teniéndose. ¿De acuerdo? Ahora, eh, cuando hablamos de coherencia interna, lo que hacemos es medir esas preguntas volteadas en términos de objetivos, determinar si, condicionalmente, la variable independiente influye en la dependiente. Y lo vamos a tener para el objetivo general y para los objetivos específicos. Sin caer, por supuesto, en el infantilismo del determinar, 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 determinar. Identificar, identificar, identificar. Olvídense, pues, ¿no? Nos quedamos. Si el primero va a ser determinar, el otro puede ser establecer, el otro puede ser comprobar, el otro puede ser analizar, el otro puede ser examinar, el otro puede ser evaluar y así. Porque utilizamos verbos que implican una acción para corroborar dentro de nuestro análisis, para no perdernos, corroborar si la variable independiente o las variables independientes tienen un correlato con las variables dependientes. Y luego, la tercera columna, o la tercera fase, vienen a ser las hipótesis. Y en las hipótesis vamos a tener la hipótesis general que afirma tal cosa influye de manera directa. De manera directa, si es que la variable independiente y la dependiente suben o bajan, dependiendo de su comportamiento en la realidad. Y de manera inversa, cuando al subir la variable independiente, baja la variable dependiente. Ahí tenemos la técnica del sub y baja. O al bajar la variable independiente, sube la dependiente. ¿Cómo ocurre con la oferta y la demanda? A mayor oferta, menor demanda. Entonces es una relación inversa. ¿De acuerdo? La relación inversa es la del sub y baja. Muy bien. Dicho esto, hemos visto también las limitaciones de la investigación. Limitaciones que nos permiten acotar el espacio en el cual el investigador se está manejando. Limitaciones de índole económica, cuando no hay un patrocinio por parte de una entidad que esté financiando los estudios de investigación. Una limitación técnica que puede estar circunscrita al nivel técnico de los equipos que estén manejando el investigador. Luego, un nivel sociocultural que nos va a hablar acerca del respeto, acerca de la cultura, de las personas con las cuales vamos a interactuar en la investigación. Que van a ir desde la presidencia ejecutiva, algunos directores, algunos gerentes,
personal ejecutivo dentro de la empresa y también personal administrativo y personal operativo. Entonces, cada uno de ellos va a tener un orden cultural y su comportamiento va a estar en función al clima organizacional que en esos momentos se puedan estar viviendo. Por eso hay que explicar bien cuáles son los propósitos de nuestro estudio y lo que se espera obtener de ellos. ¿Ya? Y así sucesivamente las diversas limitaciones, para que lleguemos a las delimitaciones y veamos ahí, en las delimitaciones, la delimitación espacial, que vendría a ser la demarcación geográfica. El Perú, Lima Metropolitana, el sector que estamos estudiando y, si queremos, precisamos una institución o una empresa. Pero, según la 080, tiene que ser básicamente un sector, con un determinado tipo de empresas. Bien, de ahí examinamos el periodo temporal en que se hace el estudio. ¿Por qué? Porque este mismo estudio se pudo haber hecho en la época de Francisco Pizarro y Lima era diferente en aquella época. Y así los periodos históricos tienen que coincidir con los periodos de gobierno empresarial, qué es lo que se veía en esos momentos en el contexto y en qué avanzó la organización. ¿Ok? Y cerramos ese primer bloque que implica el planteamiento del problema. Segundo, el marco teórico. El marco teórico se compone de 3 niveles, como ustedes saben. Primero, el estado del arte o el estado de la cuestión, donde se va a deliberar hasta dónde se ha llegado, hasta cuánto se ha avanzado en la investigación de conocimiento. Y para eso vamos a hacer un análisis de las principales tesis, memorias de empresas, tesistas que han expresado su punto de vista, boletines de la Cámara de Comercio, de la Sociedad Nacional de Industria, de Prompime, etcétera, ¿no? Y también, por supuesto, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, como también de la SUNAT y otras entidades. En esas tesis, tanto internacionales como nacionales, vamos a buscar elementos relacionados a nuestra investigación. Sea, perdón, los estragos de un café con leche, la leche, un desastre. Ok, hecho este comercial, me muevo a un lado. Entonces, en los antecedentes, tanto nacionales como internacionales, lo que nos interesa ver es hasta dónde se ha avanzado con relación a la variable independiente, o también consideraciones con relación a la unidad de análisis. ¿Ya? Y ahí los dejamos. Segundo bloque, las bases teóricas. Y en las bases teóricas vamos a arrancar con nuestra variable independiente y abajo nuestra variable dependiente. En la variable independiente vamos a examinar ahí cuáles son las dimensiones en que estamos abriéndolas, cuáles serían los indicadores que va a tener cada una de esas dimensiones a la luz de los diversos autores. Y al término de las mismas, o si no, a nivel anterior, podemos hacer una breve discusión, así se llama, no se llama diálogo, no se llama intercambio de opiniones o apreciaciones, no, se llama discusión académica acerca de las diversas teorías. O lo hacemos como discusión o lo hacemos como exposición. Es decir, presentamos las teorías que nos hablan de las variables independientes, que sirven de base a estas variables, que sirven de base a la variable dependiente, y en base a ellas nosotros extrapolamos nuestro propio modelo. ¿Ya? O sea, podemos hacer una tabla tipo Excel en la que colocamos a cada uno de los autores con sus componentes, con sus componentes, con sus componentes. Tin, 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 tin. Y luego saco los factores comunes y veo si están en consonancia con el modelo que yo quiero presentar. Propio. ¿Por qué? Porque si no, lo que voy a hacer es simplemente decir, ¿no? Tal metodología influye en la otra. ¿Y a quién le importa? No. Lo que queremos es hacer algo propio. Entonces, en base a estas metodologías, yo he generado mi propia metodología. Y es una metodología que está personalizada para mi realidad. Y entonces ahí la voy a poder corroborar, ¿ya? Para ver si efectivamente esa metodología, con ese modelo desarrollado por mí, va a funcionar en mi realidad. O si no, tengo que retroceder, analizar las causas del por qué ha fracasado, para volver a rediseñar y de acuerdo a ello, volverlo a ensayar, hasta que funcione. A ver, ¿se acuerdan de su amigo Thomas? ¿Se acuerdan de Thomas? Thomas Alva Edison, que tenía un foquito. Ustedes imaginan que para tener el foco incandescente que ustedes tienen en sus casas y que prendieron con su dedito al entrar en la habitación, ¿se imaginan la cantidad de focos que él rompió o que voló en pedazos antes de que pudieran establecer cuáles son los parámetros efectivos para que funcione y llevarlo a un nivel de estandarización, desarrollo del prototipo, pruebas de testeo, hasta llegar a la realidad? Genial, ¿no? Sí. Señores, hace un tiempo yo leí un artículo muy interesante de Bill Gates y él decía, solamente somos exitosos, no al fracaso. Y esa no era la realidad. La realidad ha sido,
cientos de miles de pruebas, o sea, toda una estela de fracasos hasta lograr el éxito. Esa es la realidad. Y por eso nuestros estudiantes tienen que darse cuenta de que tienen que sobreesforzarse. Hacer algo no le sale bien, pues de nuevo volverlo a intentar y de nuevo volverlo a intentar, porque esto no es una plana. La investigación no es que yo lo hago en un instante y ya está, quedo acá, soy un genio. No. Tienen que hacerlo cientos de veces, tienen que darle vueltas, tienen que obsesionarse con su investigación para ver de qué manera esta pueda prosperar. ¿Ya? Entonces, volviendo al punto, yo puedo tener, en la parte de bases teóricas, puedo tener un conjunto de teorías que van a sustentar a qué? Las dimensiones en que voy a abrir mi variable independiente. Y dentro de ellas, los indicadores. Y desarrollarlas descriptivamente en términos de qué significan. O sea, en términos de análisis conceptual. ¿Qué significan? ¿Cómo han sido estructuradas? ¿Quiénes han estado detrás? ¿Cuáles han sido los esfuerzos de estos investigadores? Y así. Don Edgar, adelante con su Sí, pregunta. sí, profesor, quería hacerle una pregunta de cómo obtener las dimensiones y cómo obtener los indicadores de nuestras variables. Muy bien. Hay dos caminos, el camino fácil y el camino difícil. El camino fácil, primero, agarro y comienzo a mapear cuando menos unas 35 a 40 tesis que sean, que lleven, por decir, mi variable independiente. Entonces de ahí voy sacando y voy colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 40. Debajo, 1, el autor número tal en la tesis tal. 2, el autor tal en la tesis tal. 3 y así sucesivamente hasta 40. Y luego voy colocando los componentes que ese autor me da y los componentes de los otros autores, para luego ver cuál es el factor común acá, en términos de componentes. Este. Armo mi propio modelo y digo, no voy a colocarle este, sino este, y lo voy a poner en una proporcionalidad de tanto. Entonces, recién ahí voy a poder tener mi modelo y con ese modelo entro a jugar. ¿De acuerdo, don Edgar? Sí, profesor, esa es la fácil. La difícil, ¿cuál sería? La difícil sería, tiene usted que meterse a experimentar y observar dónde funciona, o sea, en trabajos de campo, dónde funciona su variable independiente y qué aspectos está observando y está tomando nota de que pueden causar perturbación en el modelo que está analizándose. Y para ello, usted visita a los tesistas que están haciendo tesis similares a la suya en los lugares en los cuales están llevando a cabo su trabajo de campo. Que puede ser en un colegio, que puede ser en una fábrica, que puede ser en un centro comercial, en un banco o en cualquier institución. ¿De acuerdo? Ahora, claro está, ambos tienen ventajas y desventajas. La gran ventaja es, a quien le gusta el trabajo de gabinete, excelente, muy bien, puede armar en base a los 40 que ve ahí. A quien le gusta el trabajo de campo más la acción, puede obtener mayor información yéndose directamente al llamado teatro de operaciones, que es donde se da la acción, donde se está aplicando una prueba en esos momentos, donde se está entrevistando a la gente y donde va a tener ocasión de poder hacer consultas y poder obtener también sus propias apreciaciones acerca de lo que se da. Otra pregunta, don Edgar. No, profesor, sí, yo estaba haciendo eso, pero no lo he hecho con 40, lo he hecho con 10 tesis, ¿no? No, por eso, pues, hay que meterse, por eso le decía, esto es un trabajo obsesivo, este es un trabajo donde usted tiene que meterse a profundidad para que lo pueda entender. Hay muchos tesistas, entre comillas, que bueno, ¿no? Son los llamados tesistas de la misericordia. ¿Qué es lo que ocurre con los tesistas de la misericordia? Les dicen, no, pobrecito, mire, está enfermito, así que, no, hay que tener consideraciones. Oye, pero ha hecho en base a 5 observaciones y ni siquiera se ha ido al campo. ¿Qué importa, pobrecito? Luego cuelgan ahí. Y el mayor crítico es la opinión pública. Don Edgar, no sé si usted coincide conmigo, pero para mí la opinión pública me importa un pepino. ¿Sí o no? Claro, profesor. Claro, pero ¿quiénes sí nos va a interesar? Cuando años después, cuando ya no estemos nosotros, por ahí aparezca un nieto o un bisnieto y que diga, ah, quiero investigar qué ha hecho mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y ahí está su tesis. La abre y pucha, tesis de misericordia, para llorar. Uf, esa sí va a ser, eso sí va a ser doloroso. Por eso nosotros no hacemos tesis, no, perdón, mejor no me meto a hablar. Claro que lo hacemos para la sociedad, para la academia, para todos los sabios del mundo. Lo hacemos para los nuestros, para el futuro, para ellos, para que se sientan orgullosos y digan algún día, sí, mi abuelo, mi tatarabuelo se rompió el alma en su época, trabajando, viendo de llevar adelante a su familia y construyó esta investigación. Y es una investigación seria. Y es una investigación que ellos pueden analizar con gran orgullo. Eso es lo importante. Es para ellos que lo hacemos. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Alguien había levantado la mano, perdón. No quisiera parecer indolente. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Alguna preguntita? Sí, Con toda profesor. confianza.
A Yo, ver, señorita Marci. sí, justamente quería, no sé, en el tema de una investigación, cuando uno está, con su tema ya planteado, a veces las tesis de otros países que pueden hacer también una ayuda, Ajá. a veces no es nuestro mismo tema, pero va similar. Sí. Y creo, ¿no? Bueno, de mi parte yo lo cojo, ¿no? Porque a veces yo me voy por un punto específico, por unas estrategias específicas, por las bases políticas, entonces yo quiero saber cómo ese país lo implementó, o el distrito, la ciudad X, lo implementó, a ver si realmente podría también ayudarme a mi investigación, porque Claro que prácticamente sí. los Claro tipos que de investigaciones pueden ser descriptivas, en caso de mi parte descriptiva y también es explorativa, porque sí sí. voy a Exploratoria. Sí, demostrar, sí. pues, ¿no? Lo voy a demostrar en base a datos. Entonces, a veces yo voy por un producto específico, pero me salen otros productos, pero igual los trato de acoger a mi proyecto y ponerlo, pues, ¿no? La importancia, las técnicas que usaron y el objetivo principal. Entonces, es algo similar a lo que yo deseo, pues, para mi investigación, ¿no? Claro, Ujú. claro que sí. La idea es poder estructurar algo propio. Ahora, como no existe nada nuevo bajo el sol, nos lo dicen los filósofos, entonces comenzamos a escrutar quiénes han tenido algún pensamiento similar, qué ideas o qué arquetipos han concebido en términos de modelos. Y lo podemos tomar referencialmente y examinarlos y ver de qué manera pueden contribuir con nuestra investigación. Eso sí, no todo tiene que ser estricto en el sentido de que vayan a tener el mismo título para nuestras variables, porque eso implicaría un análisis de constructo también, que puede caer dentro de lo lingüístico, dentro de lo semántico. No, nos vamos nosotros más allá. Pero en general, en una crítica abierta hacia las diversas tesis, recuerden ustedes que quienes se acercan ingenuamente, lo primero que van a decir es, ¿y esto en qué contribuye al conocimiento actual? Por ejemplo, en el caso de quienes están cursando una maestría en comercio internacional, ¿en qué van a contribuir a esclarecer algún punto que pueda servir a los demás para poder seguir avanzando dentro de este derrotero? ¿Qué es lo original y qué cosa es lo que han venido arrastrando simplemente de otros autores? ¿Por qué? Porque hay tesis, entre comillas, llamadas tesis, que no son tesis, son recuentos, recuentos muy bonitos de lo que otros pensaron, pero no hay nada original. Y si no hay nada original, entonces, ¿qué cosa estamos probando? ¿Ya? Eso es algo que tenemos que preguntarnos siempre. ¿Qué Bueno, estamos probando? esa es una pregunta, ¿no? Cuando uno presenta su tesis, siempre te la hacen en el jurado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es su punto de innovación y en qué está contribuyendo usted al conocimiento que hasta el momento se tiene sobre estas variables? Eh, por eso, por eso es bueno que ustedes revisen todas las ideas anteriores, las examinen con un espíritu crítico, conversen con su colega 100.000 veces sobre esto, y ahí es donde se les abre la mente y dicen, no, lo central es esto, esto, esto y esto, y conformo en base a ello mi modelo. Entonces, ¿de qué me sirven los modelos anteriores de otros autores? De basamento o de fundamentación empírica, teórica, real, para la creación que yo tengo acerca de que este modelo va a contribuir a acabar con tal fenómeno y por ende a lograr que las organizaciones sean más competitivas, etcétera. ¿Ya? Hay tesis que generan teorías, hay tesis que generan instrumentos que pueden servir para el análisis en otras tesis. Hay tesis que generan planteamientos innovadores sobre los cuales se pueden trabajar. O sea, todas las tesis siempre tienen algo, pero eso es. Ahora, claro está, los trabajos de investigación buscan ser, eh, buscan ser reducidos a artículos científicos. Entonces hay una gran preocupación ahora de que se produzcan tres documentos: el proyecto de tesis, la tesis y el artículo científico, que tenga que ser publicado en una revista indizada, es decir, en una revista que tenga un comité editorial de pares, es decir, de científicos en la especialidad, que vean los méritos que tiene eh, el artículo y lo respalden a través de una publicación. Pero a ver, otras preguntas del resto de sus colegas. ¿Están por ahí? Bien. Eh, si no hay otras preguntas, a ver, pasamos entonces al siguiente bloque. Lo dejo esto por acá. En el siguiente bloque, me interesa ver a quienes no han presentado sus trabajos anteriormente y quisieran algún tipo quisieran formular una consulta sobre sus trabajos, muy Yo, puntualmente. profesor, yo, profesor Edgar Díaz, no le he A presentado. ver, Edgar. A ver, compartamos pantalla entonces, ¿sí? Sí, un momentito voy a abrir mi trabajo. A ver, Primera pregunta, don Edgar, ¿por qué no hemos visto antes su trabajo?
Porque siempre me ganaban en la presentación, profesor. Profesor, disculpe, luego sigo yo, Orlando Cotira, por favor. Muy bien, señor Cotira. Correcto. Muy bien, don Edgar. A Sí, ver, sí, ya vamos voy a a presentar. compartir. Eh, Ujú, ya. ya. Muy bien, ¿cuál es el título de su investigación? Diferenciación comercial Y competitividad de empresas, sí, prestadoras de servicios técnicos de laboratorio, no representantes oficiales. No representantes oficiales. A ver, Eh, hable un poco de la empresa en la cual usted piensa basarse. son empresas que hacen servicio son representantes de marcas como Perkin Elmer, Agilem, y hay empresas pequeñas que no son representantes, pero también hacen los servicios a esas empresas, de esas marcas, ¿Qué perdón. tipo de servicios hacen? Son equipos de laboratorio químico de alta gama Ya. para análisis de minerales, ¿no? Cantidad de minerales en muestra. Puede ser Ah, minería, ya. petróleo, farmacéutico. Ajá. Análisis Entonces, de laboratorio para minerales. ¿Sí? en realidad puede ser minerales, moléculas, es que abarca una serie de equipos, ¿no? Pero yo me refería más que todo al problema que existe para las pequeñas empresas que no son representantes de obtener los repuestos, manuales puede ser, más que todo en ese aspecto, ¿no? Que A ver, no a es ver, a fácil. ver, a ver. Es que primero quiero ver la unidad de análisis bien porque no la entiendo. No la entiendo, por eso le digo, ¿no? Ya. En el ¿Serían, Perú, serían pymes? ¿Serían MIPES? ¿Qué tipo de empresas? pymes y MIPES serían. Ya. A ver, pymes, que va a englobar a la MIPES, digamos. Pymes de análisis, son de análisis, ¿verdad? No, son empresas que hacen servicio de mantenimiento, instalación, calibración de los A ver, equipos. despacio, despacio, despacio. De servicio, de mantenimiento, Mantenimiento, calibración, instalación, calibración, verificación, calibración, verificación. ajá, ¿De qué? de los equipos que hacen este tipo de análisis. Ah, ya, de los equipos que analizan minerales, ¿sí? Ya, sí. Analizan muestras en realidad, no muestras que pueden ser de minerales, muestras biológicas. Muestras biológicas, de Ya, pues, minerales, ¿y qué más? principalmente eso. Ya, ok. Pero Entonces, mejor que sea más corto, lo que sea minerales nomás, porque es lo que yo más he visto. allá. Ya, Entonces, de muestras, biológicas, lo biológicas tachamos. no. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, quedaríamos con pymes de servicio de mantenimiento, calibración y verificación de los equipos que analizan minerales. Sí, ¿Sí? Ya. y así sería la línea de análisis. ¿En qué periodo? 2025-2027, ¿verdad? Claro. Ya. Ahora, ¿cómo operan normalmente estas empresas? ¿Cuántas son? Bueno, Apro- son dos empresas principales que son las que tienen la marca representada, que son representantes de estas dos marcas, ¿no? Que son las principales en el Perú. Pero las pequeñitas hay muchas. Ya, Yo correcto. conozco Pero tenemos 6, dos empresas principales que representan, usted dice, a dos marcas. sí, Dos marcas importantes. que son las más vendidas en el Perú, ¿no? Ya. Pero no nos interesan las marcas. En sí, Ya, la de análisis van a ser las pymes de servicio de mantenimiento, calibración y verificación de equipos que analizan los minerales. Que pueden estar, dentro de estas están las dos empresas principales y una gran cantidad de derivadas, entre las cuales hay MIPES, ¿correcto? sí. Ya. ¿Cómo es el servicio? ¿Cómo es el tratamiento normal de estas? Ya, bueno, el cliente pide una cotización de un equipo y los únicos que pueden vender los equipos nuevos serían estas dos marcas representantes. Pero las empresas pequeñas pueden vender equipos de segunda, ¿no? Ya, Pero ahí va el problema, ¿no? De que son difíciles de conseguir los equipos y aún más difíciles conseguir los repuestos. ya. Ok. Entonces, las dos empresas principales venden equipos nuevos y las MIPES restantes pueden vender equipos de segunda y repuestos. ¿Sí? Sí, sí. Y repuestos. No fabrican nada acá en el Perú, ¿no? En el Perú no se fabrica nada. Empresas básicamente importadoras. ¿Sí? Sí, sí, generalmente de Estados Unidos y Japón, que es la otra marca, ¿no? De Estados Unidos y Japón. Correcto. Muy bien. Entonces, lo primero. Ahora, veamos, ¿cuál es el problema que usted ha identificado acá? Esa es la dificultad de estas pequeñas empresas en conseguir los repuestos. Ay, 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 ay. Y están permanentemente a la búsqueda de las mismas entre proveedores oficiales y no oficiales. Exacto, porque hay repuestos. O sea, Sí. la marca en sí compra a otras empresas, ¿no? La marca no fabrica todos los repuestos, son como ensambladoras. Ya. Entonces, los repuestos los fabrica en realidad otra fábrica, ¿no? Diferente. Entonces, habría que buscar esas fábricas, ir y negociar, ¿no? Para que te vendan a ti, porque a veces también hay contratos que impiden venderle a otras personas, ¿no? A otros Ah, proveedores. ya. Ahora, ¿en el Perú hay fábricas de estas? Perú no hay ningún tipo de fábrica de este tipo, ni de ¿No? repuestos, ni de nada. Ya, ya, ya. En
en sitios como la Avenida México, donde hacen este tipo de piezas. No, robati pueden haber, ¿no? Pero no, ni siquiera hay robadas acá en Perú. Son equipos de alta gama que no son fáciles de comercializar. Y ya. Pero sí tienen todo, entonces toda una gama de proveedores en el exterior a las cuales poderle solicitar a diversos precios los productos. Exacto. Los cotizan, los importan, los traen y se los colocan a los clientes. Sí, porque yo una vez he viajado a Estados Unidos y hay una feria que se llama el Pitco, donde se presenta una serie de fábricas que ¿Ya? fabrican repuestos alternativos, se puede decir, para estas marcas, ¿no? Y ya. ¿Cómo se llama la feria? Pitcom. Pitcom. TITCOM. Titcom. Sí. Allá. Y esta fábrica perdón, estas ferias, ¿con qué periodicidad se dan y dónde? Si es que hay un solo sitio o cambian de estado. Es una vez al año y se realiza solo en Estados Unidos, pero en diferentes estados. Cada año cambia el estado. Cada año cambia el estado. Correcto. Ajá. Ya. Ok, entonces, pero acá en las burbujas usted nos está colocando dependencia de un solo proveedor. Hay un monopolio técnico. Sí, Hay pero una ausencia de planificación estratégica en la cadena de suministro. Hay tecnología obsoleta para gestionar inventarios y compras. Hay ausencia de benchmarking con empresas líderes del sector y hay una limitada capacidad financiera para stock de repuestos. es que son repuestos muy caros. Ya, ya. Entonces, No, definitivamente ni un proveedor, ¿no? es cero. El stock es cero, ¿verdad? Casi cero se maneja porque un repuesto puede costar $2.000, ¿no? Uno pequeño. Ya, ya, ya. Ok. A ver, las causas. Aquí se debe el problema a la dependencia de un solo proveedor. Uy, nos está repitiendo usted lo mismo. Uy, en todo. Las causas, tiene que variar ahí las causas, ¿ah? Causas. Ya. Uno, no tener en el país fabricantes de estos repuestos. Dos, estar expuestos a un solo proveedor. Tres, insuficiencia, y así, ¿no? Insuficiencia financiera para poder contar con un stock cuando menos de las piezas más frecuentes y así, ¿no? Para llegar al problema. ¿El problema realmente afecta a toda la organización? Entonces, en el problema habría que ver si se trata de un problema que afecta a la competitividad. ¿Es un problema de competitividad? ¿Es un problema de productividad? ¿Es un problema de qué naturaleza? De Tiene que competitividad, diría yo, porque don Edgar. Usted de conoce. competi- Sí, yo creo que es de competitividad, ¿no? Porque no permite que otras empresas entren al rubro o lo limita, ¿no? claro. Y en consecuencia de esos efectos, tiene efectos sobre el crecimiento, tiene efectos sobre el desarrollo de la empresa, ¿no? Claro, no permite que las pequeñas crezcan, ¿no? O sea, Claro. eliminan la competencia en realidad de esta forma, ¿no? Ajá. Pero esa es una consecuencia, esa es una calificación. No permite que las empresas crezcan. Sí, pero no nos interesa mucho que digamos eso, ¿no? El asunto es que sobre la misma empresa afecta el desarrollo, afecta el crecimiento. ¿Sí? No, pero Sí. está bien, póngalo nomás, o sea, y le agrega ahí, ¿no? Ajá, pero agréguele ahí. Afecta el desarrollo y el crecimiento empresarial. Y así sucesivamente, va haciendo usted su análisis. Para luego llegar al efecto deseado. ¿Y cuál es su efecto deseado? ¿Cuál es su Reducir los efecto costos. deseado? ¿Ah? O sea, el efecto en realidad es traer el repuesto, ¿no? Entonces, ¿qué significa traer? Es Conseguir repuestos más baratos. una independencia del proveedor monopolístico, Ajá. ¿correcto? Ese es su efecto deseado, independizarse de un solo proveedor para poder tener cotizaciones de varios. Además, poder contar con un socio estratégico o no, para que aporte capital y haga una inversión, una inyección financiera en la empresa que permita tener un stock de repuestos mínimos. Claro, eso es lo que han logrado algunas pequeñas, ¿no? Claro, Algunas pequeñas así buscando en estas ferias se han podido asociar con otro proveedor, ¿no? Alternativos. claro, de eso se trata. Pero también, o sea, poder contar con una cadena de suministro que sea ágil, Ujú. que sea rápida. ¿Para qué? Para poder tener el repuesto lo más pronto posible, no perder mercado, satisfacer al cliente y, por ende, que éste pueda referenciar a otros. Y de esa manera la organización crece. ¿Sí? Sí, ese sería el Ya. efecto Y que en uno quiere. la parte de tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento? Implementar un plan de diversificación de proveedores, perfecto. Negociar con contratos flexibles con múltiples proveedores, perfecto, especial. Usar plataformas B2B, ajá, para identificar alternativas, también, también. Capacitar al equipo logístico en gestión de compras internacionales, eso es un hecho. Y también en tecnologías, ¿no? Tecnologías de la información. Ujú. Establecer KPIs para, ya, ok, ajá. Sí, la capacitación en tecnología de la información es importantísima, para que cualquier miembro del equipo pueda estar pidiendo también, a ver, necesitamos este repuesto. ¿Quién nos lo puede alcanzar y en qué tiempos?
¿A qué precios? Ya. Ahora, diversificación comercial. ¿Por qué diversificación comercial? ¿Por buscar diversos proveedores? Claro, la idea es buscar diferentes proveedores. Sí, Ah, pero mejor. diversificación comercial es chicha, pues. ¿Qué es eso? Diversifico. No, se busca proveedores, diversos proveedores y listo. Dígame, ¿por qué no estudia una teoría? Como por ejemplo, inteligencia de negocios. ¿Ah? A ver, póngale ahí. Copia el título abajo de nuevo y póngale. A ver, vamos a cambiarlo. A ver. Ajá. En lugar, ahí, cópielo abajo. Ya, póngale, en lugar de diversificación comercial, póngale inteligencia de negocios y competitividad. ¿Por qué inteligencia de negocios? Oiga usted, ¿quién está comprando? Fulano de tal. Ya, listo. ¿Y has buscado en el mercado americano? ¿Has buscado en el mercado australiano? ¿En qué mercados has buscado proveedores y productos que sean equivalentes o innovadores y que le puedan dar? Para que de esa manera estas empresas puedan elevar su nivel de competitividad al prestar servicio de laboratorio no representantes oficiales. ¡Ay, no, ese chicha! ¡Bórrelo! A ver, inteligencia de negocios y competitividad en empresas, en las empresas consultoras, o en las empresas, perdón, en las empresas de servicio de mantenimiento, calibración y verificación, mantenimiento, Instalación, calibración, bueno, aquí mantenimiento, calibración calibración y y verificación verificación. de Ese los sería el orden. equipos, de los equipos que analizan minerales, de los equipos de laboratorio que analizan minerales, o que analizan muestras de minerales, ya, de los equipos de laboratorio que analizan muestras minerales. Laboratorios no representantes oficiales, mándenlos al exilio, muélelos. Ya, muy bien. Perú 2025-2027. ¿Qué le pareció el título? A ver, léalo. Inteligencia de negocios y competitividad en las empresas de servicio, de instalación, mantenimiento, calibración y verificación de los equipos de laboratorio que analizan muestras minerales. ¿Está más claro, sí o no? No hay Sí, que porque, oficiales, no oficiales, suboficiales, superarchioficiales. Nada que ver. Muy bien. ¿Se queda con ese título? sí, profesor, voy a trabajarlo. Entonces, en inteligencia de negocios usted va a ver que hay varias aristas. Investigar a la competencia, investigar al mercado, etcétera, etcétera. Pero en su caso es para investigar proveedores ubicados en diversas partes del mundo que le puedan ofrecer el producto que usted desea al precio que le resulte más conveniente para poder satisfacer las expectativas de sus clientes. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, arranque usted describiendo, antes de problema, ahí, describa el funcionamiento normal de las empresas de servicio de instalación y mantenimiento, calibración y verificación de los equipos de laboratorio que analizan las muestras minerales. O sea, cópielo arriba nada más. Ajá. En las empresas de servicio. Allá. Ya, correcto. Ahí, ármeme toda la plana en varios párrafos, ¿ya? Sobre cómo funcionan normalmente. Estas empresas. Ya, claro. Consiguen el repuesto, lo llevan allá, pactan un precio, etcétera, etcétera. Ya. ¿Sí? Ya. Luego, las causas del problema, antes de entrar al problema. O sea, ¿cómo comienza a denigrarse eso? ¿Ha hecho usted las causas del problema o no? Acá. Ahí está, muy bien. Cópielo y súbalo. Córtelo. Ajá. Ya. Muy bien. Súbalo. Ajá. Ahí, causas. Ajá. Ya. Muy bien. De ahí el problema propiamente dicho. Que me parece que usted ha hecho 2 veces el problema. Ahí tiene problema y abajo también hay problema. A Desde ver. problema, Ahí problema de está. investigación. La investigación es lo mismo. Ah, ya, ya. ¿Ya? Ok, voy a poner el rojo. No, los une nada más. Lo mismo. ¿Ya? Ajá, unir. Correcto. Luego vienen las consecuencias. Consecuencias de investigación. Muy bien. ¿Ok? Pero macro, o sea, consecuencias sobre el crecimiento, consecuencias sobre el desarrollo. Eso ya usted lo ve en función a las burbujas. Ya, ¿Correcto? ya ve. Muy bien. Luego, seguimos bajando. Seguimos bajando 5, efecto deseado. el efecto deseado. Pero antes de eso, ¿ha hecho usted variable contextual o no? Mm, Tratamiento. Ya. Ok. Variable contextual. Ajá. Súbalo antes de efecto deseado. Antes de efecto deseado. Ahí. Ajá. Correcto. Ahora, en la parte de abajo, baje usted, ok, baje usted, baje. Y Tratamiento de problema. ya es la variable independiente, ¿ya? Sigamos abajo. Usted ha puesto abajo unidad de análisis. Esa unidad de análisis, súbala. Es con la que arranca usted esto.
porque nos va a hablar de la empresa en aspectos normales, lo primero, Que lo pongo en el 1. en el 1.1. Ok, Aquí ahí, dentro del 1. después de describir, ahí póngale unidad de análisis. O Dentro sea, de causas. describir el funcionamiento normal, arriba, Ah, ya, describir, ya, ya. antes, Aquí. antes, Uy. describir. Ah, ya, Aquí. ahí. No, o después de eso, no, ya, ok. Muy bien, producto, ¿Dónde está describir? ¿Pegó arriba? Ah, uy, ¿Qué sí. pasó con el Acá describir? está, acá está. Allá, describir. Eso que vaya inmediatamente arriba de la unidad de análisis. Unidad de análisis y póngale describir el funcionamiento normal. Ajá, muy bien, correcto. Ya, Pero ok, este es con el- esto ya arma usted el planteamiento del problema. Ya. Porque el planteamiento es ya sin título como una carta larga. ¿Ya? Consecuencia, variable, efecto. Ya. El periodo, bueno, estas son las variables. Bueno, esta variable cambiaría entonces. Claro, inteligencia de negocios. ¿Acá es competitividad o competitividad de empresas? Competitividad de empresas. Está bien. Ah, ya. Como usted quiera, ¿no? Competitividad. Y arriba es inteligencia de negocios, en plural. Entonces acá sí puede ir solo competitividad como variable independiente. Sí. Ya, porque me conviene que sea competitividad porque encuentro más información. Ya, perfecto. Es lo mismo, porque es competitividad en este caso de las empresas de servicio, que de calibración, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, y entonces que quede de empresa para que esté relacionado. Ajá, Bien, mejor, ya. Bueno, y aquí listo. ya había hecho lo que era El planteamiento de planteamiento del problema, problema. Ya, global, en latinoamericano. global, ya, a nivel latinoamericano, a nivel local, Ajá. y entra usted con Bueno, todo. Ahí, profesor, ya lo el que contexto es nacional y local es lo agarrar. mismo. ¿Cómo? Contexto nacional y contexto local es lo mismo. No, así, sí. No, lo que pasa es que el contexto nacional es Perú. Contexto local puede ser el Cusco o puede ser Lima Metropolitana. Claro. Ya, Ajá. Dependiendo de la proyección de la empresa, ¿ya? ya. Listo. Y está bien. Denle una vuelta a eso nada más y listo. Ahora Claro, la sí. formulación del problema. Vámonos a la formulación. ¿Cómo la diversificación comercial? ¿Cómo la? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo? No. Lógico. No. Contribuye a la inteligencia de negocios. Contribuye la inteligencia de negocios a la competitividad de las empresas prestadoras de servicio técnico de laboratorio, no No, este ya lo representantes. tengo que cambiar, ¿no? Sí, ahí lo tiene que actualizar. Claro. ¿Ya? Con el título nada más, baje y lo pega. Sí, ya eso yo lo hago, profesor. Ya, correcto. Eso lo Y puedo luego hacer tiene para. que ver cuáles son las dimensiones de inteligencia de negocios. ¿Ya? Sí, eso Una tengo de que ellas ahora. va a ser la búsqueda de proveedores. Otra va a ser los canales de comunicación digital, me imagino. Porque si usted va a hablar con Australia, lo tiene que hacer en inglés, ¿no? Y a través de una plataforma de traducción simultánea, usted se ahorra pues todo, ¿no? Usted está hablando en castellano y allá le están oyendo en inglés. Ahora ya existe esa tecnología, profesor. La Ah, ya celular, esa tecnología. Utilizan el mismo Google. Y ahora las nuevas computadoras la tienen incorporada con su Copilot. Esta que ha lanzado Microsoft, esa línea Surface. ¿Han oído Ah, hablar? sí. Sí, ahora ya sale con la inteligencia artificial incorporada. Ya. Así es. Entonces, ¿quiere una conferencia con Donald Trump? Inmediatamente, listo. Y yo hablo con Donald y Donald me contesta en inglés. Te voy a, ¿cómo se llama? Te voy a deportar. Le voy a decir, no estoy en Estados Unidos. ¡Ah! Y así. Llamo a Japón. Y Japón me va a decir, arigato. Y pa. Y ellos me van a oír ahí también, ¿no? En fin, usted tiene que ver las dimensiones que le convienen. Claro, hay que buscar las 40 tesis que está indicando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, búsqueda de proveedores es una de ellas. Contar con personal técnico altamente especializado puede ser otra. ¿Especializado en qué? Especializado en mantenimiento, especializado en calibración, especializado en verificación, etcétera, ¿no? Sí, pero no le voy a poner todo eso, pues, ¿no? Eso se supone que está. Simplemente especializado, entonces. Ajá. Ya. Luego, el contar con un sistema de información. Bueno, ya usted vea qué cosa, ¿no? Que le Sí, provean a cada cliente, esta es su exigencia o su demanda y este es su repuesto en periodos cortos, ¿no? La atención. ¿Y eso va a jugar con qué? Eso tiene que jugar con la satisfacción del cliente. Ujú. Y la satisfacción forma parte de competitividad, o sea que tendría que abrir también ahí competitividad en 5. ¿De acuerdo? Sí. Claro. 5 No, no, aspectos. no le entendí la última parte.
Busque 5 aspectos en los que fraccione usted inteligencia de negocios. Y luego 5 aspectos en los que fraccione competitividad y que se vayan a relacionar. Mire, cuando busque usted información sobre inteligencia de negocios, le van a dar los componentes, los 40 autores, ¿correcto? Sí. De ahí usted va a ver cuáles son los componentes que le sirven más para personalizarlos en el tipo de empresa que usted está buscando. Eso es lo que tiene que llevar su modelo. ¿Ya? Ya, profesor. Su modelo. Y entonces, ¿que está respaldado en una teoría como la inteligencia de negocios? Sí. ¿Que tiene 40 autores? Sí. ¿Que esos 40 autores están haciendo uno sobre el sector pesquero, otro sobre el sector minero, otro sobre el sector hospitalario y otro sobre el sector aeronáutico? Eso no tiene nada que ver. ¿Ya? Ujú. Muy bien. Métase rápidamente, yo le diría. ¿Tiene usted a ver, ¿ha ingresado usted al sistema de biblioteca virtual de la Universidad de San Marcos? Sí, en algún momento lo he hecho, Ya. pero este ciclo no. Ya. Entonces, este ciclo, antes que termine, llame usted, porque van a haber, creo que una semana libre, una cosa así. Llame usted a la biblioteca y dígales que usted es tesista y que requiere urgentemente. Si anteriormente usted ha tenido un código de biblioteca que le actualizan el password, eso lo están haciendo virtualmente, para que Ah, ya. pueda usted ingresar a las bases de datos virtuales y bajar pues los 40 en un instante, ¿no? Ya. Porque si vamos a estar buscando a la antigua con Google Scholar, con esto, olvídese. Sí, pues ahora último está buscando así, ¿no? ¿Ah? Ahora último para esta tesis se está buscando así. Sí, pues, o sea, no, todo el mundo lo hace porque se aburre también de las bases de datos virtuales, pero existen las bases de datos virtuales, que son colecciones digitales completas, donde usted puede poner 2025 y muy bien, le salen hasta el 2025 y 2024 investigaciones que se han hecho en diversas partes del mundo. Ya. Y rapidísimo. A usted lo que le interesa son los datos centrales de esa tesis y los componentes. Y listo. ¿Ok? Sí, Muy bien, don profesor. Edgar. Entonces, de ahí ya sabe usted que de los problemas, de las preguntas, después vienen la justificación, luego los objetivos de investigación, luego ya las limitaciones, delimitaciones, correcto, y Delimitaciones. delimitaciones de la investigación, ok, Y aquí empecé a hacer el marco teórico. sí, Pero ya tengo que variarlo. Ya. y demás. Hasta donde haya llegado. Si ha llegado todo, excelente, muy bien. Contextual, bibliografía. Bueno, tengo Ah, más bibliografía. Esto es lo que es. no, Ese es no, pues, hasta ahí no, llegado. las últimas tesis que estoy revisando tienen 500, 1200 en revisión bibliográfica, pero son tesis, no son proyectos de tesis. Proyecto de tesis, todas las citas que ustedes están metiendo ahí, por ejemplo, ese BAFE 2024 tiene que aparecer abajo. No Sí. puede aparecer, ojo, no puede aparecer una cita que no tenga abajo su correlato en referencias bibliográficas. ¿Ya? Claro. Sí, sí, Y eso si se sí. trata de un artículo, entonces referencias hemerográficas, que son referencias de revistas. Muy bien. Bien, a darle una vuelta entonces. ¿Ya? Listo, profesor. Bien. A ver. Nos quedamos por aquí e invitamos a don Orlando Coaquira.